Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 20. Ciro II encaminado hacia el trono de Medo-Persia y Anshan. Media y Persia emergen como rival de Babilonia. Y de esta manera el joven heredero se convirtió en el rey Ciro II, rey de Media, Persia y Anshan. Gubaru, por respeto a Astiages, rey de Media, y a Ciro II, rey de Medo-Persia, seguiría siendo Darío el Medo, pero ocuparía un lugar secundario respecto a su medio hermano menor, el rey Ciro II. Por eso Darío el Medo es el segundo en el reino de Medo-Persia. Al año siguiente murió el rey Cambises I de Persia a la longeva edad de 93 años, y su hijo Ciro II ocupó el trono de Persia en funciones, a la espera de la muerte de su abuelo Astiages para ocupar el trono de Media, entre tanto su madre Mandana quedase como reina madre y dama de honor en la corte medo-persa. Se le enterró con todos sus honores en las tumbas reales de Anshan. Esto ocurrió en el año 20 de la gobernación real de Nergal-Sarecer de Babilonia, el cual fue sucedido por su hijo Nabonido, cuya esposa era Nitocris, hija del rey Nabucodonosor. Y Nabonido llegó a reinar por 17 años en Babilonia. Ahora bien, sucedió que Nergal-Sarecer, rey de Babilonia, consiguió conquistar, despojar y subyugar el reino de Seba, al sur de Arabia. También las rutas comerciales que por esas tierras atraviesan, las logró controlar. Y aconteció que, tan pronto como acabó el funeral solemne de Cambises, Astiages se acercó a Ciro y le dijo en privado: «Aunque tú seas mi nieto, no te reconozco como rey de Media hasta que yo no muera, porque fue a tu madre, sí, a mi hija, a quien yo nombré reina de Media, y no a ti. Persia nunca podrá estar por encima de Media, sino que Media debe ser siempre la nación más poderosa de las dos». Y Ciro guardó cuidadosamente en su corazón esas palabras amenazantes de su abuelo, y desde entonces se resolvió en buscar una buena oportunidad para destronarlo y así adquirir rápidamente el trono de Media para evitar ya más rencor o pelea entre ambos pueblos, y unirlos definitivamente bajo su yugo. Ciro mismo llegó a fijar su propia residencia real en el palacio de su padre en Pasargada. Con el fin de ganarse el apoyo incondicional de su pueblo persa y así hacerse un buen nombre ante los medos, elaboró numerosos cambios legales en su gobierno con el fin de dispensar a sus súbditos un trato humanitario y tolerante. Eliminó la pena de muerte y proclamó libertad para los esclavos tras 5 años de servidumbre. Además proclamó libertad religiosa, cosa nunca vista hasta entonces en un monarca, y estipuló que su gobierno la defendería con el fin de mantener la paz en su imperio. Además, promulgó que tanto persas como medos, indios como elamitas y gentes de otras culturas tendrían los mismos derechos y posibilidades de acceso a cargos públicos y de funcionariado. También dictaminó que todos los enemigos que fuesen conquistados y subyugados, una vez que se rindieran sin condición alguna, pasarían a ser automáticamente ciudadanos del imperio con iguales derechos a los que ya eran miembros de dicho imperio, excepto el rey enemigo, que debía morir sin falta. El rey Ciro II de Persia llegó a ser muy admirado por todo su pueblo, y aclamado como el mejor rey que hasta entonces llegó a existir en el mundo entero. Todos sin excepción hablaban con alta estima de él.
La economía floreció junto al comercio y la industria, y también se mejoraron numerosas infraestructuras como nuevas carreteras para interconectar las principales ciudades del imperio. Hasta en todo el vasto imperio medo la gente lo ovacionaba y esperaba con ansias la muerte de su envejecido rey Astiages para que Ciro ocupase su lugar y diera nuevos bríos y vigor a la cultura meda. Muchos medos exclamaban con orgullo que eran practicantes de costumbres persas y viceversa, lo que ocasionó mayor recelo y disgusto en Astiages. Además, Ciro saneó su reinado de toda clase de corrupción y soborno, exigiendo, so pena de destierro y exilio, lealtad a la justicia y a las leyes persas. La situación llegó a un punto culminante en el año 9 del reinado de Ciro II de Persia, cuando contaba con 25 años de edad. El rey medo Astiages proclamó la eliminación de leyes que daban iguales derechos a medos y persas, y estipuló que Media debía alcanzar su posición de supremacía sobre Persia como tiempo atrás sucedía. Además, temiendo por él mismo de que fuese derrocado y destronado, organizó a su ejército para capturar Pasargada, donde se hallaba Ciro, puesto que además le había impuesto pagar una cuantiosa suma de dinero como tributo, el cual Ciro se negó a pagar. En cuanto Ciro se enteró de que su abuelo venía hacia él desde Ecbátana con el fin de derrotarlo y capturarlo, procedió él mismo a formalizar su vasto ejército para marchar contra Ecbátana y se dirigió hacia allí. Al enterarse de ello los generales militares medos se acercaron a Harpago, jefe principal de las tropas medas, y le comunicaron el asunto en cuestión. Entonces Harpago se dirigió rápidamente a Astiages y le replicó diciendo: «Tú nombraste sucesor al trono de Media a tu propio nieto, a Ciro, y eso delante de todos nosotros y del pueblo medo y persa. ¿Y ahora te vuelves contra él para destronarlo y causar una guerra civil entre ambos pueblos? ¿Te has olvidado que ellos, los persas, siguen siendo nuestros parientes? Tu envidia y celos por tu nieto te está cegando y nos va a llevar a todos a la perdición. Muchos de nuestros soldados admiran a tu nieto. Tú provocaste esta unión entre nuestros pueblos y ahora quieres deshacerla. Esta guerra la vamos a perder, puesto que no solo está el corazón de los medos divididos entre apoyar a Ciro o a ti, sino que los persas son más numerosos en contingencia militar que nosotros». Cegado por el orgullo y con ojos llenos de odio, le gritó Astiages: «Deja tú de apoyar a ese persa y lucha por tu rey y por tu pueblo, si no quieres que te condene a muerte por traidor. Ese nieto mío nunca debió ser heredero al trono de Media. Solo mi hija podía ser la única reina, pero todo debido a la astucia política de Cambises. Maldito sea él. No permitiré que Persia subyugue y doblegue a Media». Entonces se dirigió a su ejército y les vociferó diciendo: «¿Quiénes están de mi parte y en contra de Ciro? Que vengan hacia mí para guerrear contra ellos». Y sólo una pequeña parte lo hizo de su gran ejército, puesto que la mayoría apoyaba a Ciro y a Harpago, el jefe principal de las tropas medas, en su causa. Furioso, Astiages les amenazó diciendo que sus actos de rebelión tendrían consecuencias nefastas para ellos y sus familias. Entonces se dirigió con su pequeño grupo de soldados en dirección a Ciro, quien venía de camino hacia Ecbátana con sus enormes ejércitos. Cuando Astiages se encontró con Ciro y sus tropas, dio órdenes de atacarles de inmediato, y lo mismo hizo Ciro. Pero rápidamente los persas aplastaron y mataron a todos los soldados que se hallaban con Astiages, excepto su servidor, quien logró escapar de la masacre, y dirigiéndose al carro de guerra de Astiages, lo condujo a todo galope a Ecbátana
y Ciro junto a un grupo de soldados de caballería veloces lo persiguieron. Sin embargo, Astiages logró llegar antes a Ecbátana y al verlo solo junto a su servidor, el propio Harpago, se imaginó por pura lógica lo que le debió haber pasado a su rey, y ordenó a sus soldados que lo apresaran y lo engrilletaran con cadenas de hierro. El servidor de Astiages le informó a Harpago de la llegada de Ciro, y le suplicó que liberara a Astiages para luchar contra Ciro antes de que éste alcanzase llegar a Ecbátana. Pero Harpago lo derribó a espada delante de los ojos de Astiages. Entonces el rey Astiages le gritó: «¡Traidor! ¡Cerdo de Angra-Mainyu! ¡Te mataré con mis propias manos!». Pero Harpago ordenó que le cerraran la boca con un trapo grueso. Entonces llegó Ciro junto a sus soldados de caballería y Harpago le entregó engrilletado a su abuelo Astiages. Entonces exhortó a sus soldados a jurar lealtad a Ciro, rey de Media, Persia y Anshan. Y así lo hicieron. Y cuando llegaron el resto de soldados y militares del ejército de Ciro bajo el mando de su medio hermano Gubaru, es decir, Gobrias, fueron recibidos con honor y mucha pompa por el pueblo medo de Ecbátana y sus soldados de Astiages. Y todos muy sorprendidos vieron cómo aclamaron a Ciro II. «¡Viva el rey Ciro II, rey de Media, rey de Persia y rey de Anshan!». En todo el frenesí de la celebración, Ciro ordenó que su abuelo, por traición a las leyes medo-persas, fuese desterrado a Maracanda en el extremo nororiental del recién nacido imperio medo-persa. Claro, las leyes exigían que fuese desterrado fuera de Medo-Persia, pero por ser el abuelo del rey, se le condenó a vivir allí en Maracanda en arresto domiciliario de por vida, pero con derecho a recibir sustento diario hasta su muerte. Se le despojó del trono y se le condenó como un traidor político, tras 35 años de reinado. A los 6 meses de llegar a vivir Astiages en Maracanda, murió solo y abandonado en su vejez, y fue enterrado en el cementerio del pueblo, sin nadie en su funeral. El rey Ciro II de Medo-Persia, con todo el poder absoluto que llegó a adquirir, ordenó que Ecbátana fuese saqueada y todas sus riquezas y tesoros fuesen trasladados a su palacio real de Pasargada. Después de varios meses en los que Ciro procedió a escribir la noticia de la toma del poder como rey en funciones de toda Media, Persia y Anshan, y sellar el memorándum con su propio anillo de sellar como monarca, envió los documentos escritos por mano de los escribas en todas las lenguas del imperio junto a una traducción en arameo, la lengua internacional de la época, enviados por mano de los correos imperiales a caballo, montados en caballos de posta usados en el servicio real, hijos de yeguas veloces. Ciro determinó que Ecbátana fuese su residencia de verano, mientras que Pasargada la de invierno, por ser más caluroso su invierno que el de Ecbátana. Ahora bien, cuando el rey Creso de Lidia, hermano de Arienis y cuñado del difunto Astiages, se enteró de la toma del poder del trono medo por parte de Ciro, le dio mucho miedo, pues pensaba que tal vez Ciro invadiría Lidia y la devastaría. Pero como sabía que, políticamente hablando, Lidia era aliada de Media, no tendría que temer. Pero para asegurarse, consultó al oráculo de Delfos sobre la conveniencia de atacar a los persas, y la respuesta que obtuvo era que si lo hacía, provocaría la derrota de Lidia ante Medo-Persia. A pesar de ello, Creso cruzó obstinado el río Alis y provocó a Ciro a entrar en guerra contra él al invadir territorio medo-persa. Cuando Ciro llegó a huir de ello, inmediatamente formalizó a su ejército para marchar contra Creso y lo halló en las proximidades de
Histeria, donde le guerreó con ferocidad. Entre ambos ejércitos se mataron sus soldados mutuamente. Sin embargo, no hubo una victoria decisiva para ambos reyes. Creso se retiró de la batalla para pasar el invierno en Sardis, su ciudad capital, y esperar refuerzos militares de sus aliados griegos de Esparta. Sin embargo, Ciro y su ejército reforzado los persiguió hasta llegar a Sardis y sitió la ciudad. Sardis cayó rendida ante Ciro y le entregaron a su rey Creso. Entonces, antes de que Ciro pudiese evitarlo, sus soldados quemaron vivo a Creso en la hoguera sin que Ciro se diese cuenta y murió. Entonces el reino de Libia fue anexionado al poderoso imperio medo-persa. Claro está, desde que Creso se afincó refugiado en Sardis desde el invierno, aguantó la ciudad sitiada hasta el verano siguiente, cuando cayó, en el año tercero de la gobernación real medo-persa de Ciro, o sea, en su año 12º de ser él rey de Persia. Algo que ayudó significativamente a Ciro a poder capturar Sardis era que Pacties, lidio encargado de custodiar el tesoro de Sardis, lideró una rebelión contra Creso para poder entregarlo en manos de Ciro. El general persa Mazares fue quien comandó la conquista de Sardis y murió poco después, cuando Harpago lo reemplazó para encabezar la captura de diversas ciudades griegas de Asia Menor. Ciro extendió sus dominios hasta alcanzar las costas del mar Egeo. Subyugó todas las ciudades jónicas de Asia Menor. Cuando Elam oyó de la victoria de Ciro en Asia Menor, decidió presentarse ante los persas y medos como aliados. Esto lo pudieron hacer los elamitas a pesar de estar bajo el dominio babilonio, debido a que Nabonido los había descuidado. Esperaron la llegada de Ciro sobre Babilonia para luchar junto a ellos contra los caldeos.